Buenas tardes a todos, hermanos, Dios les bendiga. A todos los que sean nuevos, también les damos la bienvenida aquí a esta iglesia, He Visto la Luz. Y me da mucho gusto poder participar hoy de compartir la palabra con ustedes. Mi nombre es Iván Agustín, soy parte del equipo de predicación. Y pues con el deseo que, como todos los domingos, la palabra sea de edificación y que seamos todos transformados todos los días, ¿no? El tema que vamos a tomar el día de hoy lo vamos a encontrar en el libro de Santiago. Es el libro que continúa después de Hebreos en el Nuevo Testamento. Santiago, en el capítulo 3, vamos a leer versículo 1 y 2 y vamos a orar. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, toda su familia que está hoy reunida en este lugar, mi Dios. Hoy te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es una llamada de advertencia para nuestra vida, Señor, para que podamos refrenar, Señor, hoy lo que tú no quieres, Señor, en lo que cual muchas veces hemos continuado viviendo, Señor, de acuerdo al antiguo hombre, Señor, sino que hoy seamos transformados, Señor, todos, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir tu palabra, Señor, porque humanamente, Señor, es imposible, Señor. Humanamente, Señor, nunca lo pudimos hacer, nunca estuvo en nuestra intención, en nuestro corazón hacerlo, Señor, pero tú eres poderoso, Señor, para transformar nuestra voluntad, para redireccionar, Señor, nuestra vida, Señor, para hoy apreciar, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor, ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por el privilegio, Señor, de predicar tu palabra, y cuida, Señor, mi boca, Señor, mi lengua, Señor, de no hablar nada, Señor, que vaya en contra de ella. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de este tema es domar la lengua. Algo que vamos a ver, o si hemos leído el libro de Santiago, Santiago no escribe como el apóstol Pablo, como varias cartas que hemos visto a través de él, que nos va explicando doctrinas, nos va explicando la justificación, nos va explicando la santificación y todo esto, ¿no? Santiago, él era el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Él era hermano de sangre, era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando él habla en esta carta, no nos enseña una doctrina, sino nos enseña el vivir una vida practicando el ser cristianos. Nos habla de la fe, por ejemplo, cuando él empieza a decir: el que esté dudando ni espere recibir nada de parte de Dios, ¿no? Y empieza a hablar acerca de cómo si fluctúa nuestra fe. Dice: somos personas de doble ánimo, somos como las olas del mar. Dice que nos estrellamos de aquí para allá. O sea, no hay una certeza, tenemos que afirmarnos en nuestra fe. Y así Santiago es como, por ejemplo, ¿no? Si hoy estuviera aquí, si fuéramos a pedirle consejería, él no nos daría vueltas diciéndonos: es que esto, él nos fuera directo al punto, directo dónde estamos fallando, ¿no? Entonces Santiago va directamente a la vida de nosotros como creyentes y a un grave problema que todavía nosotros, como veíamos estos dos primeros versículos, decían: aquel que es capaz de refrenar su lengua es un hombre cabal y perfecto. ¿Quién de aquí ya llegó a esa madurez? Es un tema importante, porque la forma en cómo nosotros hablamos revela lo que hay dentro de nuestro corazón. O sea, si tú quieres saber cómo es una persona, a veces solamente tienes que escuchar cómo la persona habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nuestro primer punto es: la lengua dirige el rumbo de nuestra vida. Vamos a seguir leyendo el versículo 3 y 4, dice:
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Algo que vemos, una vez fuimos a un zoológico, pero era un zoológico muy pequeño en la ciudad de Puebla. Entonces, cuando llegamos ahí, estábamos solamente a unos cuantos, menos de medio metro de un león que estaba acostado, ¿no? Y toda la gente estábamos alrededor viéndolo, ¿no? Estaba enjaulado y todo. Pero de repente el león solamente hizo un quejido, ni siquiera gruñó, solamente fue como un quejido, ¿no? Y cuando hizo ese quejido, como si nos hubiéramos coreografiado, todos dimos un paso hacia atrás, por lo que nos asustó, ¿no? Saltamos y dimos un paso hacia atrás, solamente por el imponente sonido de un quejido de un león. Entonces, fíjense cómo las palabras también son así cuando salen de nuestra boca. Pueden impresionar a las personas, pueden lastimar a las personas, pueden edificar una casa o pueden destruir una casa. Un puño, un palo, una piedra puede lastimar el cuerpo, pero una palabra puede lastimar el corazón. No necesitas ir directamente a una persona y hacerle un daño. Solamente con hablar podemos lastimar y mucho. Puede ser que tengamos buenas intenciones al decirlo, pero no sea la manera adecuada, ni el momento adecuado cómo decir las cosas. Y aquí viene una cosa: ¿quién domina a quién? ¿Tú dominas tu lengua o tu lengua te domina a ti? O sea, ¿has llegado a tener un control sobre las cosas que dices o cómo las dices? ¿O solamente las dices al golpe? A veces nos justificamos y decimos, es que tal vez así me criaron en mi casa, o así era el carácter de mi papá o mi mamá, o así somos en mi país, o así cualquier cosa, ¿no? Costumbres. Pero lo que dice aquí, ¿no? O sea, ¿quién va a navegar el barco? ¿El timón va a navegar el barco o el capitán va a navegar el timón para gobernar el barco? El capitán tiene que estar al pendiente, el capitán tiene que estar tomado con ambas manos el barco, y aunque vengan vientos impetuosos, dice en este versículo, o sea, aunque se levanten olas y vientos que quieran arrastrar al barco hacia otra dirección, el capitán tiene que estar ahí para redireccionar el barco, para que ese barco no se escape. O una persona que se monta a un caballo, si una persona se monta a un caballo sin un freno, esta persona ¿cómo lo va a frenar? ¿Cómo va a detenerlo? ¿Cómo va a decir que avance? Un freno, si ustedes han visto, es un pedazo de metal que le meten en medio de los dientes al caballo. Cuando lo jalan causa dolor. Y a veces eso es lo que necesitamos tener nosotros mismos en nuestra boca. Algo, un freno, que en el momento en que vemos que decía, estaba viendo un proverbio hindú que dice, si lo que vas a hablar no es mejor que el silencio, mejor no hables, dice. O sea, a veces nosotros, si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Tenemos que pensar las cosas, o sea, gobernar nuestra boca para poder después decir algo. Nos ha pasado mucho, ¿no? Creo que muchas experiencias hemos tenido todos de cuando no pensamos y hablamos sin pensar y nos hemos ganado alguna enemistad, nos hemos ganado algún regaño. Entonces dice en Lucas capítulo 6, versículo 43 y 45, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni las zarzas se vendimian uvas.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Como cristianos, y ahora volviendo a lo que decíamos de Santiago, Santiago era muy directo: ustedes son cristianos y su manera de hablar tiene que ser como esto que dice nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes son cristianos, su manera de hablar tiene que ser como ¿quién? Como un cristiano. Porque las personas malas no van a sacar buenas cosas de su mal corazón. Pero las personas que somos cristianos tenemos mucho de qué sacar de alguien que hoy habita en nuestro corazón, y ese es el Espíritu Santo. Por eso nadie puede ser perfecto por sí mismo. Yo no te puedo decir, tú tienes que hablar buenas cosas por tus propias fuerzas. Dios ha hecho habitar a su Espíritu Santo como cristianos, ha hecho habitar su Espíritu Santo en nosotros para que nos dé un dominio propio, para que ese Espíritu Santo empiece a quitar todo deseo pecaminoso de nuestro corazón, para que hoy en nuestro corazón puedan haber palabras de bendición y de vida, ya no de muerte. El segundo punto, y este va a ser más extenso, que vamos a tocar, es: la lengua puede ser un fuego destructor. Vamos a continuar leyendo el libro de Santiago. En el versículo 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Pues toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Dice que las expresiones que él habla acerca del miembro que tenemos hoy, uno de los más pequeños que tenemos en nuestro cuerpo, pero que puede hacer mucho daño. En enero de este 2025, en el estado de California hubo un incendio, y ese incendio arrasó 11,000 hectáreas de terreno. 11,000 hectáreas de terreno arrasó un pequeño incendio que inició presumiblemente por una pequeña fogata. Una fogata que podríamos poner solamente un círculo acá, provocó que 11,000 hectáreas de bosque fueran quemados. Y así dice el apóstol Pablo: una pequeña lengua puede provocar un gran incendio. ¿Cuántas familias no han sido destruidas por un pequeño chisme? ¿Cuántas personas no están hoy peleadas solamente porque escucharon de otra persona que esa persona dijo algo? ¿Cuántas personas de los que estamos aquí presentes necesitamos pedir perdón por muchas cosas que hemos hablado? El hecho de que podamos hablar es una gran bendición, porque sabemos que hay personas que no han nacido o han perdido la capacidad de poder expresarse con hablar. Pero así como es una gran bendición el poder hablar, es una gran responsabilidad el poder hablar. Dice el libro de Efesios en el capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y este es un mandamiento que podemos tomar: ninguna palabra corrompida. ¿Qué es una palabra corrompida? Podemos poner un ejemplo. Una palabra corrompida es una palabra que destruye, una grosería, una maldición. En un momento de enojo, que le podamos insultar aún a nuestros propios hijos por la molestia que hay en nuestro corazón.
de que ya hicieron una travesura o ya hicieron algo que nos molesta y les decimos algo que se queda marcado en su corazón solamente por el momento del enojo, o algo que le podemos decir a alguna persona que amamos, pero solamente por ese instante, como dice, echamos ese veneno mortal sobre la persona. Y entonces por eso dice el apóstol Pablo, ¿no? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solamente palabras que sean para edificación. Y como todos sabemos, la edificación es lo más sencillo. Cuando estamos construyendo una casa, no vamos a poner primeramente ladrillos de adobe y después ladrillos de concreto encima de los de adobe. Lo único que vamos a causar es que los ladrillos de concreto con el tiempo van a desgastar los de adobe y los van a destruir y toda la casa va a colapsar. Tiene que ser una edificación que cada uno de los miembros de esa edificación vaya fortificando y fortaleciendo al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta llegar al techo. Pero si ponemos algo frágil o si empezamos a hacer algo que con el tiempo va a corromperse, va a dañar todo lo demás. Algo que dice el libro de Hebreos, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 13. Aquí es una palabra que el apóstol da acerca del orden que tienen que tener las viudas dentro de la iglesia, ¿no? El mantenimiento que tienen que tener y todo. Y empieza a hablar una actitud que tienen algunas, dice, y también aprendan a ser ociosas. Eso lo está refiriendo porque dice, si mantenemos a las que son muy jóvenes, dice, van a aprender a ser ociosas porque ya no van a tener necesidades. Dice, y también aprendan a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Pero esto no es algo que solamente se hable solamente a personas, a viudas, sino también en cualquiera de nosotros. ¿Qué es eso de estar de chismosos o chismosas entrometiéndonos en la vida de las demás personas? Hoy lamentablemente ya no es necesario ir de casa en casa para andar de chismosos. Hoy solamente abrimos el Facebook, vamos a ver qué publicó tal persona, vamos a ver qué dijo, vamos a ver qué comentario hizo, vamos a ver qué publicó en el año 2020 tal persona, ¿no? O sus fotos o lo que sea. A ver, hermano, ¿qué es eso de estar inmiscuyéndonos en la vida de otra persona? De las cosas que hizo años atrás o las cosas que dijo años atrás. Y créanme que ha hecho mucho daño. En este último año salieron varios casos de personas, podríamos decir, famosos, que de repente les empezó a caer en sus redes sociales sus publicaciones de hace 8 años, 9 años, 10 años, lo que ellos decían o lo que ellos pensaban. Y ahora las personas dicen, pero eso yo lo hice cuando yo era joven, ¿no? Ya cambió mi forma de vivir, pero las personas remembraron o recordaron lo que había pasado anteriormente. Y así puede suceder con nosotros. Así puede suceder con nosotros. Y lamentablemente, ¿no? O sea, el tema es, nosotros no somos quien para entrometernos en una vida de una persona, sino es para edificar a esa persona. Fíjense una cosa que encontraba en el libro de Proverbios, en el capítulo 26, versículo 18, dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente, lo hice por broma. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, tanto daña a un loco que dispara un arma mortal como el que miente a su amigo y luego le dice, solo estaba bromeando. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, hermanos? Que de repente estamos en un grupo de hermanos, un grupo de amigos, estamos bromeando, estamos todos riendo y de repente alguien dice, sí, como tal persona que hizo esto.
Y después cuando ya ve que se sintió mal la persona, para sentirse él bien, no la persona que se sintió mal, sino para sentirse él bien, dice, solo estaba jugando. No, era una broma. Pensando que eso solucionó el problema. No, solamente lo hizo para hacerse sentir bien él. Pero como dice acá, otra vez dice, tanto daña un loco que dispara un arma mortal como el que miente a su amigo y luego dice, solo estaba bromeando. Acabaste de hacer un daño, lo transformas en una broma, pero esa broma no hace que el daño que hiciste se resuelva. Si tú tienes una amistad, si tú tienes un amigo, o con una persona, no podemos aún bromear haciendo sentir mal a la persona. Entonces, dice después en el versículo 20, si sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. En el griego, chisme es una palabra que significa separación, y en el hebreo significa revelar secretos. O sea, es una persona que se la pasa divulgando los secretos de las demás personas para causar separación en las personas. ¿Qué es un chisme? Decía un pastor, dice, ¿qué es un chisme? Un chisme es decirle a una persona lo que le deberías decir. Un chisme es decirle a una persona lo que le deberías de estar contando a otra. O sea, yo le estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Hay un problema con un hermano o hermana, pero yo en vez de ir directamente con el hermano o la hermana para resolver el asunto, me voy con el otro hermano para que el otro hermano se vaya con el otro hermano y el otro hermano con el otro hermano y al final lleguen a la persona, ¿no? Pero ya no para solucionar el asunto, sino para decir, tal persona me dijo esto de ti. Entonces, cuando nosotros escuchamos algo, nosotros no podemos ir con otra persona para resolver el problema. Tenemos que ir directamente con esa persona. Una vez a mí me tocó estar cuando de repente unos hermanos tenían un problema, llegaron con un pastor y le dijeron, ¿sabe qué? Esto está pasando. El pastor habló con otro hermano, el hermano salió y ellos empezaron a decir, no, y es que nos dijo esto y esto y esto, y ellos muy enojados, muy ofendidos, ¿no? Cuando de repente llega el otro hermano en la puerta y llega con los hermanos a los cuales ellos estaban mencionando. Y llegan, pastor, ¿qué pasó? Y dice, pasen, siéntense, los hermanos tienen algo que hablar con ustedes. Se quedaron callados. ¿Por qué? Porque estaban mintiendo. Estaban mintiendo y solamente, como dice un proverbio, dice, el primero que aboga por su causa parece justo hasta que viene su adversario y lo desmiente. A veces parece justo la primera persona que viene y dice, no, es que me pasó esto y el hermano me dijo aquello y esto. Vamos a llevar a la otra persona para ver si es cierto. Si puedes mantener lo que tú estás diciendo, si lo puedes mantener ahí. La solución, y por eso dice ahí, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Entonces el chisme solamente alborota y causa problemas. Entrometerse en lo ajeno es chismear, causa problemas. Porque también nosotros empezamos a hacernos un concepto de las demás personas solamente por lo que estamos viendo, lo estamos leyendo o lo que escuchamos y lo empezamos a interpretar a nuestra manera. Dice después en el versículo el 21, dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso, dice, para encender contienda. Siguiente versículo dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. En el Nueva Traducción Viviente dice, las palabras suaves pueden, dice, 22 dice, los rumores son deliciosos bocaditos que penetran en lo profundo del corazón. A veces muchas personas encuentran una satisfacción en estar escuchando a otras personas hablar de otras personas.
Entonces encuentran una satisfacción en escuchar lo que las otras personas están haciendo o diciendo. Dice, son bocaditos suaves, dice, delicados, deliciosos, podríamos poner, acompañados con un café, ¿no? Pero penetran ¿hasta dónde? Hasta el corazón. O sea, son cosas que van a penetrar muy profundo, hasta el centro de tu voluntad, ahí van a penetrar. Y por eso nosotros debemos mantenernos alejados de todo eso. Punto número 3, la lengua puede ser una fuente de bendiciones o de maldiciones. Aquí es donde nosotros vamos a elegir qué es o para qué vamos a ocupar nuestra boca. Dice Santiago, continuamos leyendo en el versículo 9, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así. ¿Acaso una fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Fíjense, en lo natural no se puede conseguir las dos cosas. No podemos tomar agua caliente fría, agua caliente que tenga hielo. No podemos consumir agua dulce que esté salada. No puede haber eso. Así dice, y la fuente es nuestros labios, son nuestra boca, y de esa misma fuente no pueden salir dos cosas. En los primeros 2 versículos, cuando hablaba Santiago y decía acerca de cómo no se hagan todos maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación, parecería un tema aparte, pero viene en esto, ¿no? Cuando nosotros como predicadores de la palabra tenemos una responsabilidad. Si yo predico y el día siguiente alguno de ustedes me ve en un bar, me ve en una cantina que estaba tomando y todo eso, ¿qué sucede? No solamente caigo yo en descrédito, no es solamente caigo yo y en mala reputación o que digan que soy un mentiroso, sino yo también voy a lastimar mucho a la iglesia. Voy a lastimar también y decir, oye, allá en la iglesia he visto la luz, ahí permiten que los pastores tomen y los pastores vivan como ellos quieran, o los hermanos que predican también hagan lo que ellos quieran y todo eso. No. Entonces, cuando yo estoy predicando la palabra, tengo que también ser un ejemplo, en lo que estoy predicando, sabiendo que yo voy a llevar mayor condenación si una cosa digo y otra cosa hago. Entonces, en este mismo asunto también el apóstol Santiago, el pastor Santiago, entonces él está diciendo esto, ¿no? O sea, si nosotros estamos hoy hablando la palabra de Dios, diciendo que somos cristianos, nuestro comportamiento tiene que ser así. Nuestro hablar tiene que ser un hablar cristiano. Dice en este mismo libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 26, un poquito atrás, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Si yo digo que soy cristiano, pero no refreno mi lengua, si sigo hablando como yo quiero, aquí él está diciendo claro y certero, pues no dice, pues tal vez deberías reconsiderar si realmente tu religión o tu fe es verdadera, si no tienes la capacidad de refrenar tu boca. Dice, les voy a contar una cosa, ¿no? En 1960, aquí en Estados Unidos, enviar un telegrama costaba $1. Van a decir, ¿y qué es un telegrama, no? Para todos los que ya no conocieron eso. Yo también no los conocí, pero sabía, porque ya empezaban los teléfonos, ¿no? Pero era muy costoso también las llamadas, recibir llamadas, enviar llamadas, recibir mensajes, era muy costoso.
Entonces cuando surgieron los telegramas era lo mismo. Los telegramas se llevaban a cabo por medio de telégrafos, ¿no? O sea, eran unos aparatitos que llevaban como una clave Morse, y esas claves Morse iban cableadas hacia el pueblo más cercano, hacia donde se quería llevar el mensaje, y se llevaba una tarjeta, ¿no? Y esa tarjeta se escribían las palabras, y tú tenías que pagar por palabras, por conjunto de palabras. Entonces, un telegrama costaba $1 y ese telegrama constaba de 10 palabras. Y ustedes dirán, bueno, no es tan caro, $1, pero $1 de ese tiempo equivale aproximadamente a $11 actuales. Entonces, cada 10 palabras tenías que pagar $1. Entonces las personas, en vez de decir, una mamá que quería darle un mensaje a su hijo, ¿no? En vez de decirle, por ejemplo, hijo, por favor saca el pollo del refrigerador y ponlo en el lavabo para que se descongele, en vez de eso ponía pollo, refrigerador, descongelar. Nada más, 3 palabras para poder escribir más cosas. Eran muy precisos, concisos, para poder pagar menos, ¿no? Entonces, ustedes imagínense esto, ¿no? Imagínense que terminó el día, ya se bañaron, cenaron, se acostaron, ya están preparándose para dormir y de repente, ¡ping!, le suena una notificación en su celular. Y es el bill diario. Y este recibo diario es para decir, usted tiene una deuda de $14,300, de hoy nada más. Porque usted habló, según un estudio, una persona normalmente, actualmente, una persona habla 13,000 palabras al día. Conjugadas entre de 10, son 1,300, 1,300 por 10, 1,300 por 11, que pondríamos a precio actual, por cada 10 palabras, serían $14,300 por todas las palabras que ocupaste. Imagínate pagar por hablar. ¿Cuántos no empezaríamos a ser más concisos a nuestro hablar? ¿Cuántos de nosotros trataríamos de hacer más pequeñas nuestras oraciones o hablar lo indispensable? Hablar lo necesario y hablar lo que realmente es importante. Ya hablar chisme sería un lujo, así que ya no lo hablaríamos, ¿no? Y diario. Y dice el estudio que se redujo de 16,000 palabras a 13,000 palabras por el uso de dispositivos móviles. Es decir, los mensajes, nuestras manos se han vuelto una extensión de nuestra boca. Si no, serían 16,000 palabras, sería el bill más grande. Es costoso, pero como hablar es gratis, híjole, decimos todo lo que hay en nuestro corazón. Pero fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. Seguimos en ese versículo. De toda palabra ociosa, sin beneficio, sin necesidad, irresponsablemente, dolosamente. De todas esas palabras ociosas daremos cuenta en el día del juicio. Aquí es donde debemos reconsiderar nuestro hablar y decir, oye, si hay un impuesto, si hay un bill y lo tiene Dios presente y lo vamos a pagar. De toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, hay un recibo que va subiendo y va subiendo y va subiendo. ¿Y de qué manera se va a cobrar Dios? Dice en el versículo 37, porque de todas tus palabras, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que yo creo que sí debemos reconsiderar nuestra manera de hablar. Porque si vamos a pagar ese impuesto, ¿será la justificación o será la condenación?
no va a ser con dinero. Por eso, seamos responsables en nuestra manera de hablar. Hay veces en que se nos hace fácil hablar algunas cosas y esas pequeñas cosas pueden impulsar a una persona que se vaya del lugar o pueden impulsar que una persona se afirme. Puede impulsar que una persona, como dice el libro de Proverbios, que la respuesta blanda, dice, apaga la contienda, pero la respuesta dura endurece el corazón de la persona. A veces nosotros queremos evangelizar y en vez de hablar palabras de gracia, hablamos con tanta dureza que la persona causa un rechazo a no querer seguir escuchando. A veces nosotros podemos tomar actitudes en hablar golpeadamente. Golpeadamente decimos en México cuando hablamos las cosas, ¿cómo se llama? Sin tacto, rudeza, pues, ¿no? Y todo, ¿no? Y en vez de que la persona, ¿cómo se llama? Abra más sus oídos, los tapa, ¿no? Para no seguir escuchando eso. Proverbios 18:21 dice, y este versículo todos lo conocen, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. En 1 Corintios 14, versículos 18 y 20, el apóstol Pablo empieza a hablar con la iglesia de Corintio. Él ya había hablado de los dones del Espíritu, había hablado del don de lengua, el don de profecía, y que la iglesia de Corintio, ellos tenían esos dones, dicen. Pero lamentablemente ellos habían tenido una manera infantil de ver las cosas. Ellos estaban peleando por cuál era el mejor don o cuál tenía los mejores dones, ¿no? O sea, los dones son la manifestación del Espíritu para edificación de la iglesia, no para pelear en la iglesia, ¿no? Y lamentablemente hasta el día de hoy muchas denominaciones tienen esos pleitos, ¿no? De que no, el verdadero sello de que tú eres cristiano es que tú hablas en lenguas, y los otros no, si no hablas en lenguas tú no eres creyente, y empieza una discusión sin sentido porque no se trata de quién tiene el mejor don. Y entonces el apóstol Pablo les empieza a hablar a ellos de que los dones de lenguas, el don de lenguas, dicen, ¿no? Es para edificación personal o para edificación de los que lo entiendan. Pero el mejor don es el don de la profecía. ¿Y qué es el don de la profecía? El don de la profecía no es el ver el futuro y hablar de las cosas que vienen en el futuro. El don de la profecía, a lo que él se refiere, es hablar con claridad la palabra de Dios, comprender claramente la palabra de Dios. Dios cuando nos habla, no nos habla de tal manera que tenemos que rebuscar muchísimo para conocer la verdad, sino Él nos habla de manera clara, de manera precisa, para que nuestro corazón no divague. Dice en el 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Cuando nosotros estamos hoy como creyentes, hermanos, tenemos que ser maduros en nuestro hablar, en nuestro pensar. Y una vez se los dije y se los vuelvo a repetir. ¿Cómo sé que hoy el Espíritu Santo está en mí? No porque hoy hablo muchas lenguas, no porque hoy soy un profeta, sino porque Él hoy ha refrenado mi hablar. Ya no soy la misma persona que se expresaba antiguamente, ¿no? Con mi forma de hablar. Ya lo que me define no es mi familia, lo que me define no es mi país, no es mi región, no es quién soy hoy. Lo que me define es Cristo en mi vida. Que el Espíritu Santo hoy está en mi vida. Y Él me está ayudando a cada día parecerme más a Cristo. Yo no veía a un Cristo en los evangelios, un Cristo que venía y metía cizaña dentro de la iglesia.
No veía un Cristo que le decía a Pedro, oye Pedro, fíjate Juan dijo esto de ti, o Juan, fíjate que Jacobo dijo esto. No, y empezaba a meter contienda entre de ellos. Yo veía un Cristo que los quería mantener unidos, como él ponía, como una gallina que tenía en ellos a sus polluelos. Y todos ellos eran diferentes, uno era enérgico, otro era más apegado a él, otro era más independiente, eran diferentes cosas. Y tal vez entre de ellos uno decía, oye, Juan y su hermano Jacobo decían, oye Jesús, queremos uno estar a tu izquierda y otro a tu derecha, y los otros demás se enojaron porque decían, no, se nos adelantaron, estos quieren los puestos que nosotros queríamos y todo. Pero lo que Jesús les empezaba a decir a todos ellos, no, ustedes son servidores uno de los otros. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el menor acá. La lengua se jacta de grandes cosas, pero la bendición, la real bendición que viene de parte de Dios, es que hoy podemos proclamar bendición con nuestra boca. Apartemos nuestros oídos del mal, apartemos nuestra lengua del mal, que no seamos una caja china, dicen unos, una caja china donde se va acumulando un montón de cosas. Hoy entreguémosle todo lo que escuchamos, entreguémoselo a Dios. Y cuando hablemos, que sea para bendecir a otros. Pues les doy muchas gracias, hermanos, y Dios les bendiga.